Les recuerdo que voy a tener que ir borrando los videos de la clase, pero, o sea, no este, pero el de las clases pasadas sí. Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa que es muy interesante, que es la polarización circular. Entonces, la polarización circular. Entonces, pues en clases pasadas vimos que si uno tenía E1 y E2 y uno tenía un campo eléctrico E, por ejemplo, igual a E0 vamos a usar el ejemplo de la clase pasada, coseno de teta por I más seno de teta por J, y esto por E a la I K.R menos omega T. Entonces, el cálculo, o sea, cuando uno ya mide en el laboratorio, el campo eléctrico que uno obtiene es la parte real de esto, ¿no? Entonces, esto es igual a E0 por el coseno de teta por I más seno de teta por J por el coseno de K.R menos omega T, ¿no? Eso es lo que vimos la clase pasada. Entonces, ok, entonces, y lo que vimos es que si yo ponía mis ejes así y la radiación electromagnética, iba hacia un detector y el detector se encontraba en R igual a 0, entonces aquí ponemos el detector, ¿no? Detector. Entonces, el campo eléctrico que yo mido en ese lugar es E0 por el coseno de teta. Déjenme, aquí, perdón, déjenme, luego se me va el avión y pongo E1, I y J, pero debería ser E1 y E2, ¿no? Para que estén perfectos todos los cálculos, E1 y E2. Entonces, esto me da coseno de teta por E1 más seno de teta por E2 por el coseno de K.R menos omega T. Entonces, lo que estoy viendo en digamos, en el plano donde está el detector es que el campo eléctrico se mueve sobre una línea recta que está orientada a un ángulo teta sobre E1, ¿no? Y eso es porque, pues, este vector está escrito de esta manera. Entonces, el campo eléctrico lo que está haciendo en este caso es moverse sobre el eje, se está moviendo sobre este eje, ¿no? Entonces, se dice que este es el eje de polarización del campo eléctrico. Bueno, eso era en el caso de la polarización lineal. Bueno, ahora déjenme mostrarles que puede pasar otra cosa. Puede ocurrir algo diferente. O sea, se los vuelvo a explicar porque quiero que vean el contraste que hay con la polarización circular. Entonces, en el caso de la polarización circular, es muy distinto. Entonces, déjenme otra vez escribirles el campo eléctrico, pero ahora vamos a hacerle una modificación al campo eléctrico. Entonces, en el caso pasado, el campo eléctrico era igual a E0 por digamos que por E1, y déjenme ya escribir la parte real, si quieren, de una vez. Entonces, vamos a escribir la parte real. Entonces, la parte real del campo eléctrico es igual a E0 por E1 por el coseno de K.R menos omega T más E0. O sea, lo único que hice es que el coseno ese que yo antes lo factorizaba, ahora lo estoy desarrollando, ¿no? Y entonces ahora aquí tengo coseno de K.R menos omega T, ¿ok? Nada más que esto es lo que tenía, es exactamente lo mismo que lo que tenía en la hoja anterior, ¿no? Fíjense que es exactamente lo mismo que tenía en la hoja anterior, ¿no? Tengo, bueno, me faltaron los cosenos. A ver, déjenme.
Déjenme, ay, bueno, pues ni modo, lo tengo que volver a escribir todo, menos esto. A ver, entonces, eso me pasa por apurarme. Entonces, coseno de teta por el coseno de k.r menos omega t. Y lo que les decía es que pues tengo la otra componente que es E0 por E2 por el seno de teta por el coseno de k.r menos omega t, ¿no? Y esto es básicamente lo mismo que tengo en la transparencia anterior, que es esto de aquí, ¿no? Es básicamente esto de aquí o esto de aquí, para ser más precisos, nada más que lo expandí, ¿no? Y ahora voy a hacer algo diferente. Entonces, aquí a este último término le voy a agregar una fase. Entonces voy a decir, bueno, ¿qué pasaría si aquí aparte yo agregara una fase? Entonces, pues nada, porque esta sigue siendo una solución de la ecuación de onda. Y esta de aquí sigue siendo una solución de la ecuación de onda. Las dos siguen siendo soluciones de la ecuación de onda. Pero en lo que se refiere al campo eléctrico, un montón de cosas cambiaron. Déjenme que les muestre. Entonces tengo el vector E1, que es este de aquí, y tengo el vector E2, que es este de aquí. Bueno, este es E1, perdón, y este es E2, ¿no? E2, y ahí está. Bueno, entonces, otra vez voy a suponer que el detector está en R igual a 0, ¿ok? Detector, o sea, el fotodiodo con el que mido la intensidad de la luz está en R igual a 0. Y entonces me doy cuenta de que ocurre algo que no había pasado antes. El campo eléctrico que yo veo aquí, ahora, el campo eléctrico que yo veo en R igual a 0, ahora es, si se fijan, igual a E0 por E1 por el coseno de teta por el coseno de omega t más E0 por E2 por el seno de teta por el seno de, a ver, aquí me estoy adelantando un poco, pero por el coseno de omega t menos pi sobre 2. Bueno, ahora recuerden que otra identidad trigonométrica importante es que coseno de teta menos pi sobre 2 es igual a coseno de pi sobre 2 menos teta, y esto es igual a seno de teta, ¿no? O sea, el coseno de un ángulo es igual al seno de su ángulo complementario y viceversa. Entonces, esta cosa de aquí la puedo reemplazar por un seno de omega t. Y entonces la ecuación que me queda es re de E, o sea, la parte real del campo eléctrico, es igual a E0 por E1 por el coseno de teta por el coseno de omega t más E0 por E2. Bueno, aquí esto es 1, ¿no? E0 por E2 por el seno de teta por el seno de omega t. Bueno, entonces, ¿quién me puede decir cuál es el dibujo que se forma cuando yo proyecto sobre el plano del detector? O sea, a ver, por ejemplo, cuando el tiempo vale 0, ¿dónde me encuentro? Vamos a suponer que el ángulo teta es este de aquí, ¿no? Vamos a suponer que este es teta. Y entonces esta de aquí es la magnitud, es 0, ¿no? Entonces, cuando t es igual a 0, este número vale 1, este de aquí vale 1 y este vale 0. Bueno, entonces, ¿dónde se encuentra el campo eléctrico en ese momento?
¿En qué dirección apunta el campo eléctrico? N1, ¿no? En E1, exactamente. Entonces, en T igual a 0, el campo eléctrico está apuntando en esta dirección. Entonces, este es el campo eléctrico en T igual a 0. Bueno, ¿y qué me dicen en T igual a pi medios? O sea, perdón, en omega T igual a pi medios. N2. Está apuntando N2 porque este vale 1 y este vale 0. Entonces, aquí el campo eléctrico está en N2, ¿no? Entonces, aquí el campo eléctrico está así. Entonces, aquí estaba en 0 y aquí está en T igual a pi sobre 2 omega. Bueno, ¿y aquí? ¿Cuándo ocurrirá que se ponga en esta dirección? Pues la respuesta es sí, ¿verdad? Porque T es igual a pi entre omega, o sea que es lo mismo que omega por T igual a pi, hace que este sea menos 1 y que este sea 0. Y finalmente, si hago omega T, si hago T igual a 3 pi sobre 2 omega, entonces el campo eléctrico apunta en esta dirección. O sea que, a diferencia del caso lineal en el que el campo eléctrico estaba sobre una línea recta, en este caso el campo eléctrico está dando vueltas. Entonces el campo eléctrico está siguiendo esta trayectoria así. ¿Ok? Está haciendo esto. Bueno, entonces, en este caso, se dice que la polarización del campo eléctrico es circular. Bueno, hay que tener un poco de cuidado porque si ustedes se fijan, en este caso, la magnitud, o sea, cuando T es igual a 0, la magnitud del campo eléctrico es 0 por el coseno de teta. Y cuando estoy vertical, la magnitud del campo eléctrico es 0 por el seno de teta. O sea que a menos de que teta sea 45 grados, esta cosa de aquí es una elipse, ¿no? Si teta es menor de 45 grados, entonces la elipse está apachurrada en el eje X, y si el ángulo teta es mayor de 45 grados, entonces la elipse está más alargada a lo largo del eje, o sea, está apachurrada a lo largo del eje Y, ¿no? Entonces, en este caso, la polarización es circular, ¿ok? Entonces, en este caso se dice que la polarización del campo eléctrico es circular. Bueno, entonces, vamos a tratar de formalizar un poquito más qué quiere decir que la polarización sea circular. Entonces, para eso vamos a regresar a nuestra notación, que es que el campo eléctrico se escriba de esta manera. Entonces, déjenme escribirlo. Entonces, quiero que recuerden que la diferencia que hubo con el caso anterior justamente fue que una de las dos componentes tenía una diferencia de fase con respecto a la otra, ¿no? Sigue siendo solución de la ecuación de onda, pero lo que tiene de diferente ahora es que una de las dos componentes, o digamos en el caso más general, las dos pueden tener una diferencia de fase. Bueno, en este caso solo era una la que tenía una diferencia de fase. Entonces, fíjense que esto yo lo puedo escribir así. Puedo decir, bueno, este es el campo eléctrico. Es 0 por el coseno de teta por E1 y esto por E a la I K.R menos omega T. Esa es la primera componente del campo eléctrico. Y la segunda componente del campo eléctrico es E0 por el seno de teta por E2 por E a la I K.R menos omega T más una fase que voy a llamar phi. En el caso pasado esa fase era pi medios, pero en este caso vamos a suponer que puede ser cualquier cosa. Entonces, por eso entre otras muchas cosas, por eso me conviene utilizar la exponencial compleja,
Porque, por ejemplo, voy a poder hacer la siguiente factorización. E0 por el coseno de teta por por E1 por E a la I, a ver, más E0 por el seno de teta por E2 y una fase adicional. ¿Ok? Esta fase se la factoricé a la exponencial. Y luego todo esto multiplicado por E a la I K punto R menos omega T. ¿Ok? Entonces, yo sé que cuando le saque la parte real a este campo eléctrico, entonces me van a dar las dos componentes desfasadas, ¿no? O sea, todas van a ser reales, pero me van a dar desfasadas. Pero ahorita esto me quedó escrito de una manera muy conveniente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando la polarización es circular, entonces en general este vector E0 que uno tiene aquí, este vector E0 que es como la amplitud del campo eléctrico, en este caso es complejo. O sea, tiene parte real y tiene parte imaginaria, ¿no? Entonces, acuérdense que este E a la I phi, por la relación de Euler, es igual a coseno de phi más I por el seno de phi. Entonces, esta E de aquí es compleja. Bueno, entonces, pues lo que yo me doy cuenta en este caso es que si yo desarrollo este vector, o sea, este vector que tengo aquí, entonces me va a dar E0 por el coseno de teta por E1 más E0 por el seno de teta por E2 por coseno de teta, coseno de phi, perdón, más I por el seno de phi, ¿no? Y esta fase de aquí es la que me dice este número es real o este número es imaginario. Bueno, entonces resulta que hay una manera muy conveniente de escribir este tipo de vectores que es utilizando la base de los vectores que están circularmente polarizados hacia la derecha y los vectores que están circularmente polarizados hacia la izquierda. Entonces, esa base de vectores se puede construir muy fácilmente. Entonces, por ejemplo, voy a construir un vector que se va a llamar E más en lugar de E1 y que es igual a E1 menos I por E2 y todo esto sobre la raíz de 2. Y luego voy a construir el vector E menos, que es igual a E1 más I por E2 entre la raíz de 2. Y entonces ya están el vector E menos y E más. Y por supuesto sigo teniendo el vector E3, que debería ser perpendicular a estos dos. Bueno, pero se me presenta un problema. Por ejemplo, en el caso pasado, si yo hacía E1.E1, ¿esto cuánto me daba? ¿Y esto cuánto me daba? ¿Y qué me daba, por ejemplo, si hacía esto? ¿Y qué me daba si hacía esto? ¿Y qué me daba si hacía esto, por ejemplo? A ver, quiero que me los digan todos. A ver, entonces, ¿cuánto da esto? ¿Quién me puede decir? A ver, sí, Daría Edgar. 1, exactamente, muy bien. ¿Y este qué me daría? también 1, También 1, muy bien. ¿Y este de aquí? 0, 0, 0, muy bien. ¿Y este? E3, 3, muy bien. Entonces, ¿y 0 este? 0 y 0. y 0, muy bien. Entonces, yo quiero que estos vectores de aquí
sean una base ortogonal. O sea, no, ortonormal. O sea, que quiere decir que sean perpendiculares entre ellos, los vectores, y que tengan norma igual a 1. Y otra vez aquí está el hecho de que son perpendiculares entre ellos y que lo que me sale es un tercer vector que es perpendicular incluso a ellos dos. Entonces yo quiero que E más y E menos sean iguales, pero tengo el siguiente problema. Fíjense en esto. O sea, si yo hago E más punto E más, me voy a encontrar con un problema, porque esto es E1 menos I por E2 sobre raíz de 2, que multiplica producto punto a E1 menos I E2 sobre raíz de 2. Y entonces, bueno, pues raíz de 2 por raíz de 2 me da 2, ¿verdad? Y luego E1.E1 me da 1, E1.E2 me da 0, E2.E1 me da 0 y E2.E2 me da 1. Pero aquí tengo menos I por menos I. Entonces, menos I por menos I me da menos 1. Y entonces esto me da 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que este vector es ortogonal a sí mismo. Pues eso está de la patada, ¿no? Bueno, entonces el problema es que el producto punto no lo puedo seguir haciendo de la misma manera. El producto punto lo tengo que cambiar. Si ustedes prueban con E2, van a darse cuenta de que E2 tiene el mismo problema. E2 me va a dar 0 también si hago el producto punto con el mismo. Y en lugar de darme 0, o sea, ustedes prueben ustedes de hacerlo para que se den una idea. Da 0 también. Y E más punto E menos da 1. O sea que está todo mal, ¿no? Está todo fuera de lugar si lo hago así. Bueno, el problema es que el producto punto está mal así. El producto punto no lo puedo hacer de esta manera. No se puede. Está mal, ¿no? Mal, no. ¿Ok? No se puede hacer así. Hay que hacerlo de otra manera. Entonces, lo que hacemos es redefinir el producto punto. De hecho, hay libros que ni siquiera se toman la molestia de hacer lo que yo estoy haciendo y de entrada definen el producto punto así como se los voy a mostrar ahorita. Bueno, lo que pasa entonces es que el producto punto entre E1 y E2 o entre cualesquiera dos vectores se hace de la siguiente manera. Se hace así. Por ejemplo, si quiero hacer E más por E menos o E más por E más, entonces hago E más punto E más, pero tengo que conjugar el primer vector. Bueno, ¿alguien me podría decir qué quiere decir conjugar? Entonces, a ver, lo voy a... Ajá. La parte imaginaria nada más, ¿no? Que le cambio el signo a la parte imaginaria, exactamente. Entonces, yo tengo aquí esto así y lo tengo que conjugar. Y luego aquí tengo E más, que es E1 menos I por E2 sobre raíz de 2. Entonces, como está conjugado, le tengo que cambiar el signo a la I. Entonces, eso quiere decir que tengo que hacer E1 más I E2 sobre la raíz de 2 punto E1 menos I E2 sobre la raíz de 2. Entonces, otra vez me vuelve a quedar un medio, ¿ok? De que raíz de 2 por raíz de 2 es un medio. E1.E1 me sigue dando 1. E1.E2 me da 0, E2.E1 me da 0 y E2.E2 me da 1, pero ahora tengo más I por menos I, y eso es 1. Entonces, ahora me queda 2 entre 2 y me queda 1. Bueno, entonces, para que se quede bien grabada esta idea, vamos a hacer el de E menos. E menos punto E menos. Entonces ahora es igual a, y pues lo vamos a hacer con todo esto.
porque es exactamente lo mismo. Ay. Sí, bueno. Entonces, fíjense, si hago E menos por E menos, es prácticamente lo mismo, porque aquí en lugar de tener un menos, tengo un más. Aquí tengo más. Entonces, si lo conjugo, entonces este más que tenía aquí se convierte en un menos. Y entonces el resultado es exactamente el mismo. Porque con este más que tengo aquí, este me vuelve a dar igual a 1. Y entonces me da 1. Y adicionalmente, si hago E más por E menos, entonces me da el 0 que me debería dar. Fíjense que ahora sí me da el 0 que me debería dar. Me da, ay no, me da perfecto. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya no me cabe aquí, entonces, a ver, nos vamos a la hoja anterior. Ah, estoy haciendo un desastre. Ok. Vamos a hacerlo en la siguiente hoja. Entonces, a ver, aquí tenemos, ¿qué dará esto? ¿No? Y entonces vamos a poner ay, no puede ser. Hijo, luego me cuesta un poco de trabajo tener cuidado con... Ok, pero ya lo tengo. Entonces, la pregunta era que daba E más conjugado punto E menos, ¿no? Pues esto debería dar 0. Entonces, a ver, E más conjugado, pues aquí está bien, nada más que aquí tengo E menos, entonces aquí va más, entonces aquí va más, y entonces ahora fíjense que ya tengo el resultado perfecto, porque estos dos, entonces me dan, este por este me da 1, y este por este me da 1, y este por este me da menos 1, entonces ahora el resultado es el que yo quería, que es que esto sea 0. Y lo siguiente es que, por ejemplo, si yo hago E más, si yo hago E más cruz E menos, vamos a ver qué me da esto. Entonces, pues lo único que tienen que hacer es E1 menos I E2 sobre raíz de 2 cruz E1 menos I E2, pero entonces aquí va más, sobre raíz de 2, ¿no? Entonces, pues esto obviamente da un medio para empezar, y luego hacemos E1 cruz E1, pues es 0. E1 cruz E2 me da I por E3, ¿ok? Entonces eso fue E1 cruz E2. Y ahora, menos I E2 cruz E1 me da más I E3. Y entonces aquí en el denominador, bueno, ya no me queda nada. Y entonces esto me da I por E3 porque aquí tengo o sea, tengo este cambio de signo cuando hago el producto cruz al revés. Bueno, no hace falta que diga que si hago E menos cruz E más, entonces esto de aquí obviamente va a dar menos I por E3. Entonces, no me sale el E3, pero me sale I por E3, que es un vector que apunta en la dirección perpendicular a esa dirección de ahí. Bueno, fíjense que si, bueno, yo les
les recomiendo que prueben de hacer qué pasaría si le conjugan aquí o si hacen E menos, cruce menos y que ustedes hagan sus operaciones para que vean lo que sale, ¿no? Y van a ver que esos vectores tienen todas las propiedades que uno desearía, ¿no? Bueno, entonces acuérdense que al principio yo podía escribir el campo eléctrico como E igual a, por ejemplo, E0X por E1 más E0Y por E2 y esto multiplicado por E a la I K punto R menos omega T. Y esto estaba linealmente polarizado, ¿no? Linealmente. Pero ahora yo tengo otros dos vectores. Entonces yo puedo escribir esto como E0 más por E más y E0 menos por E menos. Y esto por E a la I K punto R menos omega T. Bueno, aquí yo puse linealmente. En realidad lo que quiero decir es que esta de aquí arriba es la base de los vectores lineales. Y esta de aquí es la base de los vectores circulares. ¿Ok? Entonces, este mismo campo eléctrico yo lo puedo expresar así. En esta base, la de E1 y E2, y la puedo expresar en la base de E más y E menos también. La base de E1 y E2 es la base de los vectores linealmente polarizados. Y la base E más y E menos es la base de los vectores circularmente polarizados. Bueno, entonces, como les decía, a ver, permíteme un momentito.